en general no me gusta leerlos, no me gusta leer en las presentaciones, pero hoy sí preferí escribir un pequeño texto introductorio a la presentación del autor. La Revolución Mexicana abrió un largo conflicto entre México y los Estados Unidos en torno a muchas cosas, pero particularmente a la propiedad y explotación de las riquezas del subsuelo, particularmente el petróleo. El conflicto sobre el petróleo inició por lo menos en 1912 y no se resolvió en términos diplomáticos sino hasta 1942. Y tuvo varios momentos críticos, en 1919, en 1926, en 1938. En el origen del conflicto está la liberalidad extrema con que el porfiriato recibió a los explotadores de petróleo y a las ilimitadas y fraudulentas concesiones que se les habían hecho, de lo cual resultó que en las regiones petroleras imperara la ley de las compañías y se derivó también el saqueo de nuestra riqueza petrolera sin derramar al país beneficios mayores a los perjuicios causados. En 1923 se vivió uno de los episodios más polémicos de ese largo conflicto de, como dijimos, por lo menos 3 décadas. En 1923, representantes de ambas naciones discutieron durante varias semanas las condiciones que ponían los Estados Unidos para reconocer a nuestro gobierno como gobierno de derecho. Estas semanas de pláticas han sido llamadas conferencias de Bucareli por el lugar donde se realizaron, que en contra de lo que se cree generalmente no fue el Palacio del Gobierno, ¿sí? Fue otro lugar de Bucareli. Formalmente de estas conferencias resultaron 2 convenciones de reclamaciones, por cierto publicadas textualmente en el libro, ambas, la Convención Especial de Reclamaciones y la Convención General de Reclamaciones, cuyo objeto era resarcir los daños causados a estadounidenses durante la Revolución si se encontraba que sus justificaciones eran reclamadas. Y de estas 2 convenciones se desprendía el reconocimiento formal del gobierno mexicano por el del país vecino. Bien, esto fue lo que se acordó. Eso y nada más que eso. Pero más allá de esos acuerdos, el tema verdaderamente importante que se trató en las conferencias fue el artículo 27 constitucional, aunque también los artículos 14 y 16, pero particularmente el 27, y sobre todo lo relativo al subsuelo y, perdón la reiteración, sobre todo lo relativo al petróleo. En esos temas no se llegó a ningún compromiso formal. Y sin embargo, para muchos detractores del presidente Álvaro Obregón y en general de los gobiernos del siglo XX mexicano, de todos los gobiernos que siguen al de Obregón, y si creemos el mito hasta la fecha, ¿sí? Para todos los detractores del presidente Obregón, sí se alcanzó un compromiso informal. Yo no sé cómo se llega a compromisos informales, pero bueno, eso es aparte. Un compromiso informal que para muchos autores es un auténtico acto de traición a la patria. Quizá uno de los mayores actos de traición a la patria de nuestra historia. Y que consistió, primero, en no aplicar a los estadounidenses las estipulaciones del artículo 27 en materia de petróleo y tierras, y después, y eso ya es conspiranoia, en un montón de compromisos que supuestamente el gobierno mexicano habría adquirido, como no industrializarse, como no construir industria armamentística, como un montón de tonterías, ¿no? Existieron esos pactos extraoficiales, esos acuerdos informales. Sí, ya ven, nunca puedo ceñirme al guión. Sí, de la misma manera que si creemos que conferencias realizadas por algunos enviados oficiales o extraoficiales de Juárez en Estados Unidos en 1865 o 66 son acuerdos. O sea, si creemos que cualquier plática, yo por platicar algo o por escuchar algo, ya estoy de acuerdo y ya lo acordé, ¿sí? Entonces,
Todos fueron traidores a la patria porque todos alguna vez negociaron cosas y platicaron cosas. ¿Sí? Si creemos que lo platicado por los representantes estadounidenses en Bucareli, porque también tenemos la ventaja de tener todas las minutas de lo que se platicó, ¿sí? Sí, si creemos que lo que dijeron los representantes yanquis en esas conferencias es un compromiso. Sí, si lo que ellos dijeron ya es compromiso para México, pues entonces sí existieron y sí les entregamos el oro, el moro y otras cosas que no vamos a nombrar, ¿no? Evidentemente no. No, ni por sus efectos, ni por sus resultados. Pensemos que apenas 2 años después de firmadas y de aprobadas estas convenciones, que es lo único que se acordó en Bucareli, ¿sí? Apenas 2 años después, el Congreso de la Unión discutió las leyes reglamentarias del artículo 27 constitucional y ante las reclamaciones del Departamento de Estado, nuestro secretario de Relaciones Exteriores, el licenciado y general Aarón Sáenz, fijó con absoluta claridad la posición oficial de nuestro gobierno con respecto a las conferencias que voy a citar, leo textualmente, del comunicado oficial de la Cancillería Mexicana al Departamento de Estado, que fija la posición mexicana frente a las conferencias de Bucareli y que dice: de las conferencias no resultó ningún acuerdo formal fuera de las convenciones de reclamaciones que se firmaron después de la reanudación de las relaciones diplomáticas. Aquellas conferencias se limitaron a un intercambio de expresiones y en ellas el presidente Obregón manifestó su deseo de un entendimiento con los Estados Unidos como con todos los demás países de la Tierra. Hasta ahí la cita. Y en 1926 se aprobó una legislación que sometió a las compañías petroleras estadounidenses a las leyes mexicanas. Y 12 años después se produjo la expropiación de los bienes de esas compañías. Ambos hechos positivos serían absolutamente inimaginables si hubiese existido aquel pacto secreto o aquellos acuerdos inconfesables, o si dicho pacto hubiera tenido validez o legalidad. Bien, criticables en muchos de sus aspectos, los llamados acuerdos de Bucareli, por favor no usemos la palabra tratados, los llamados acuerdos de Bucareli han sido analizados y desglosados por historiadores como Álvaro Matute, Lorenzo Meyer, Leonardo Lomelí, Jan Meyer, Pedro Castro y muchos más. Ninguno de ellos, ni siquiera los más críticos con Obregón, como Pedro Castro, han visto en estos acuerdos otra cosa que lo que aquí acabo de sintetizar. Y sin embargo, de algún tiempo a esta parte me encuentro con cada vez mayor frecuencia videos, conferencias, páginas de internet, donde asegura que además de lo anterior, en las conferencias de Bucareli se llevó otros tratados que se han mantenido vigentes y secretos y que van a ser revelados públicamente en 2023, ¿sí? A los 100 años de su firma, ¿sí? Acuerdos secretos por los cuales se prohíbe a México construir industria pesada, adquirir armamento, desarrollar investigación y un montón de compromisos semejantes, según el propagandista que haga el video en internet, el artículo de periódico, etc. La idea de un pacto o acuerdo de este tipo legalmente no puede ser un tratado. Es tan absurda como risible. Implicaría, por ejemplo, que todos los presidentes de la República, desde Plutarco Elías Calles hasta Andrés Manuel López Obrador, son traidores a la patria. Todos. O sea que durante 100 años hemos sido gobernados por traidores a la patria. Y no solo ellos, sus colaboradores inmediatos, Francisco J. Mújica, Narciso Bassols, Daniel Cosío Villegas, Carlos Roel, el que ustedes quieran, también son traidores a la patria, porque están enterados de esos pactos, se han sometido a ellos y no los han revelado. Eso se llama conspiranoia. Eso se llama vivir en el mundo de la conspiración y de la irrealidad. ¿Sí? Torres Bodet, Reyes Herodes, el que ustedes quieran, traidores o cómplices de traición a la patria. Implicaría unos niveles de secrecía nunca vistos o realmente verdaderamente falsos, porque todos estos grandes reveladores sí descubrieron que existen los acuerdos secretos, entonces tan secretos no son.
¿sí? Eso implicaría la creencia que muchos comparten en gobiernos mundiales secretos, en conspiraciones mundiales, ¿sí? Etcétera, que cuando nos metemos a estudiar historia en serio sabemos que no existen. ¿Qué se acordó en Bucareli? ¿Sí? ¿Qué se hizo en esos acuerdos pragmáticos, como dice el título de la conferencia? ¿Qué es lo que, en términos jurídico-políticos, se acordó ahí y qué significan esos acuerdos? Eso es lo que nos va a contar brevemente y sin spoiler el libro, porque la idea es que lo compren y lo lean, su autor. Muchas gracias. Tiene la palabra el doctor Rodolfo Villarreal. Muchas gracias, doctor Salmerón Sanginés. Muy buenas tardes a todos ustedes. Antes que nada, quiero agradecerles el estar aquí presentes y permitirme someter a su consideración las conferencias de Bucareli, un acuerdo pragmático de la diplomacia mexicana. También quiero agradecer al doctor Pedro Salmerón Sanginés, quien, sin conocerme, de hecho nos habíamos visto en una ocasión y fue de manera totalmente fortuita, pero afortunada para mí, y en la plática le solicité la oportunidad de presentar este libro y que él fuera quien lo presentara ante ustedes. Le agradezco mucho su gentileza y esta oportunidad. En igual forma, no puedo dejar de apuntar que la aparición de este libro fue factible gracias al apoyo que en su momento me otorgó quien fuera la directora general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, la doctora Patricia Galeana Herrera, a quien le reitero mi agradecimiento. Asimismo, es de justicia mencionar la gratitud que guardo a quienes participaron en el proceso de revisión y edición de este documento, al doctor Francisco Burgoa Perea, al doctor Felipe Ávila Espinosa, al maestro David Guerrero Flores, al doctor Beremundo Carillo Reveles, al maestro Jorge Solís Arenazas, a la maestra Fabiola García Rubio, a la licenciada Guadalupe López Acosta, a la maestra Dania Fabiola Beltrán Parra, a la licenciada Emma Cecilia Negrete Guerra y al licenciado Filiberto Gutiérrez Díaz. En igual forma, debo de reconocer el apoyo que en su momento, hace ya varios años, tuve por parte del personal y los directivos del Fideicomiso Archivos Plutarco Elías Calles y Fernando Torreblanca, quienes me permitieron consultar las colecciones documentales que ahí se ubican. En igual forma, quiero agradecer el apoyo que siempre me ha dado a alguien muy especial para mí, mi esposa Lilian, que aquí se encuentra. Bien, yendo a la materia, recordemos que por estos días, hace 96 años, en una casa ubicada en la calle de Bucareli, marcada con el número 85, los representantes de los gobiernos de México y los Estados Unidos discutían lo que se denominó oficialmente la Convención General de Reclamaciones o The General Claims Convention y la Convención Especial de Reclamaciones, The Special Claims Convention, que en nuestro país comúnmente conocemos como los Tratados de Bucareli. Las reuniones dan inicio el 14 de mayo de 1923 y concluyen el 15 de agosto de ese año. No obstante el tiempo transcurrido, como lo comenta el doctor Salmerón, el tema no ha dejado de ser polémico y en cierta forma podemos decir que ha sido convertido en una leyenda negra de la historia de México y todos, eso también debemos reconocerlo, en cierto momento hemos dado por cierta esa leyenda negra sin haber efectuado una revisión cuidadosa de la misma. Yo en lo personal reconozco que hace 30 y tantos años sostuve una discusión sin tener base alguna, criticando los tratados de Bucareli, lo cual obviamente estaba equivocado en mi perspectiva. En este contexto, cuando elaboraba mi disertación doctoral hace varios años,
no tantos como ustedes pueden imaginarse por mi fachada, encontramos este episodio que formaba parte del periodo que estudiábamos, que era de 1919 a 1929, las relaciones entre México y los Estados Unidos. Dado que este episodio en concreto no formaba parte del estudio en general, lo vimos de manera limitada. Sin embargo, con el transcurrir de los años, decidí retomarlo y fui a revisar con detalle la información contenida en los archivos del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América. Retomé las notas que había guardado sobre lo encontrado en las gavetas del Fideicomiso Plutarco Elías Calles y Fernando Torreblanca, así como lo publicado en diarios y revistas de la época, editadas tanto en México como en el vecino país del norte, y por supuesto en libros publicados en nuestro país, para los cuales la mayoría condenaban estos acuerdos. En ese entorno, decidí que al abordar el tema dejaría de lado posturas maniqueas y trataría de presentar a los personajes involucrados en este episodio como seres humanos con positivos y negativos. Mucho menos decidí que iba a convertirlo en un libro contestatario sobre la perspectiva que otros han expresado acerca del tema. Estimé que lo mejor era presentar mi punto de vista derivado del análisis que hice de documentos primarios. Asimismo, siempre tuve en mente que no importaba de qué lado del río Bravo se encontraran los personajes involucrados en este episodio. Ellos actuaban en función de sus intereses. Así, ayer como hoy, la relación entre los dos países se da de una manera unívoca y gobernantes, hombres de negocios y ciudadanos estaban y están conscientes de la importancia que tiene el establecer reglas de convivencia. Bajo esta premisa, planteo que, contrariamente a lo que se da como cierto, las conferencias de Bucareli no son un hecho aislado que surge de súbito. Este proceso forma parte que se remonta a los tiempos del estadista Benito Pablo Juárez García, quien en 1868 instruye al ministro plenipotenciario de México en Washington, Matías Romero Avendaño, el personaje de la barba, para que negociara con el gobierno de Estados Unidos, representado por el presidente Andrew Johnson y el secretario de Estado William Henry Seward, la Convención para el Arreglo de las Reclamaciones, para que en ese contexto se revisaran los daños que ciudadanos y empresas de ambas naciones habían sufrido por acciones de los gobiernos de uno y otro país. En ese tenor se resolvieron los problemas en la materia hasta que llega la época de la Revolución Mexicana. En 1911, durante el gobierno interino de Francisco León de la Barra y Quijano, quien gobernó México de junio a noviembre de ese año, se elabora el reglamento de la Comisión de Reclamaciones, al amparo de la cual se crea una comisión consultiva para atender las demandas que sobre perjuicios causados por la Revolución Mexicana hacían los extranjeros de diversas nacionalidades. Posteriormente, en los días cercanos al fin del mandato del presidente Francisco Ignacio Madero González, la Cámara de Senadores emite el reglamento de esa comisión, pero aquello se da apenas 15 días antes de que el coahuilense fuera víctima de la felonía cometida por un católico devoto, un creyente en el régimen y las políticas del presidente José de la Cruz Porfirio Díaz Mori y un patriota sincero, que así era como lo definía a Victoriano Huerta,
su confesor, el sacerdote católico estadounidense Francis P. Joyce. Pero retornemos al tema de las reclamaciones y los pagos. El 10 de mayo de 1913, Venustiano Carranza Garza, ya con el liderazgo del movimiento revolucionario, recoge el asunto y reconoce los derechos a reclamaciones de nacionales extranjeros sobre perjuicios ocasionados por la Revolución Mexicana. En ese tenor, a finales de 1917, se crea la Comisión de Reclamaciones para atender los clamores que hacían extranjeros en busca de pago por daños generados en sus posesiones durante la Revolución Mexicana. Sobre tales reclamaciones, el secretario de Estado, Frank L. Polk, instruye al embajador Henry Fletcher para que solicitara aclaraciones sobre los tiempos y el hecho de que no se reconocieran las pérdidas generadas al amparo de las tropelías efectuadas por Huerta. En ausencia del secretario de Relaciones Exteriores, el general Cándido Aguilar Vargas, secretario de esa dependencia, emite la respuesta el subsecretario encargado del despacho, Ernesto Garza Pérez, y una vez aclaradas las dudas, extranjeros de nacionalidades diversas empiezan a presentar las demandas de reparación de daños hasta que llegamos a julio de 1913. En ese momento, Carranza reconoce que se deben de pagar 13 millones de dólares a los extranjeros que hicieron reclamo y menciona que esos reclamos serían reconocidos siempre y cuando los extranjeros no buscaran el respaldo de sus gobiernos. A finales de agosto, el presidente firma el decreto para establecer una comisión de reclamaciones, la cual de pronto se vio rebasada por la política interna mexicana, ya que el coahuilense buscaba dejar como sucesor al embajador de México en Washington, Ignacio Bonillas. Ignacio Bonillas, si bien pudiéramos decir, parece ser un personaje menor en cuanto a capacidades intelectuales. Sin embargo, debemos recordar que Ignacio Bonillas se graduó como ingeniero en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que no es cosa menor en el aspecto intelectual. Sin embargo, Ignacio Bonillas no era reconocido en México, dado que sus acciones durante el periodo revolucionario habían sido muy limitadas. Obviamente, el hecho de que Carranza quisiera imponer a Ignacio Bonillas como sucesor provoca el disgusto de la trinca sonorense integrada por Plutarco Elías Calles, Álvaro Obregón Salido y Adolfo de la Huerta Marcor, quienes toman como pretexto una disputa sobre las aguas del río Sonora, alegando que se estaban violando los derechos de la entidad cuando el gobierno federal emitía disposiciones para que el uso se rigiera conforme a los lineamientos dictados desde la Ciudad de México. Esto da origen a la llamada Revolución de Agua Prieta, misma que concluiría pronto, y esto sucedió la madrugada del 20 de mayo de 1920, cuando el presidente Carranza Garza es asesinado en Tlaxcalantongo, Puebla. Aquí es importante recordar una cosa antes de juzgar en buenos y malos. Es importante, es necesario ver que el análisis de la historia, desde mi perspectiva, debe realizarse a la luz del entorno que se vivía entonces y no juzgarla con parámetros actuales. Si bien ya no quedaba duda que los actores políticos principales
eran parte del grupo ganador encabezado por el presidente Carranza Garza, ello no implicaba que existiera una estructura monolítica, ni mucho menos que las ambiciones personales estuvieran canceladas. Esto ni ayer ni hoy debemos de olvidarlo. Aunado a ello, hay que recordar que entonces las diferencias no se delinean en foros, simposios o mediante la prensa, hoy diríamos en los medios, sino en el campo de batalla. El mejor ejemplo es que mientras Carranza se dirigía rumbo al este del país, tratando de salvar su gobierno, Obregón lo hacía hacia el oeste para evitar ser ejecutado. Eran los tiempos de un definitivo o tú o yo. Algo que hoy podría parecernos aberrante, pero repito, el análisis no es en tiempo presente, sino en función de las circunstancias prevalecientes en aquel entonces. Asimismo, hay algo que muchas veces olvidamos. Era 1919, principios de los 20. La guerra mundial acababa de concluir. Los Estados Unidos habían emergido como el gran país victorioso de esa conflagración mundial. Y todos sabemos que eso, la victoria, también implica un periodo de ajuste. Hay que acostumbrarse a ser triunfadores en el aspecto de cómo actúa la población y en el aspecto de cómo se comporta la economía. Por su parte, en México, aún no terminaba de esparcirse la pólvora disparada en la Revolución Mexicana. Apenas contábamos con el diseño de lo que habría de ser el nuevo Estado mexicano moderno, plasmado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Por cierto, en este documento se demuestra que a pesar de su tosudez bien conocida, Carranza era capaz de aceptar puntos de vista no necesariamente coincidentes con su perspectiva. Por ello, el diseño de país planteado bajo ese documento prevaleció cuando Carranza es derrotado y sus pupilos se habían convertido en sus adversarios y toman el poder. Sin embargo, en el proceso de construcción de ese nuevo Estado, como en todo lo que se edifica, es necesario cubrir varias etapas. Carranza había cubierto la etapa del diseño del nuevo Estado mexicano. Sin embargo, ninguna construcción puede levantarse en un terreno que no ha sido despejado, digamos, metafóricamente hablando, de hierbajos, de piedra, etc. Y en ese momento, México, o en los Estados Unidos, teníamos como presidente a Woodrow Wilson, el secretario de Estado era Frank Leon Polk y el embajador de los Estados Unidos era Henry Patrick Fletcher. En cuanto se da la revolución de Agua Prieta, la muerte de Carranza, los Estados Unidos se niegan a aceptar a quien es designado como el sustituto de Carranza, Adolfo de la Huerta Marcó, quien fuera presidente interino de junio a noviembre de 1920 y había sido el líder principal de la revolución de Agua Prieta. Wilson alegaba que no otorgaba el reconocimiento a de la Huerta porque había accedido al poder por la vía del asesinato de Carranza. Sin embargo, de la Huerta, contra todo lo que se esperaba, empieza una labor de pacificación del país y había varios líderes que era necesario negociar con ellos y ver en qué forma iban a deponer las armas. Uno de ellos fue Manuel Peláez Gorrochategui,
quien era el general que controlaba toda la zona del este de México, en la región de Veracruz y Tamaulipas, en la zona petrolera. Según lo comenta Adolfo de la Huerta en sus memorias, esa fue la negociación más fácil, ya que Peláez había sido su condiscípulo en la escuela y tenía muy buena relación con él, aunque por otro lado se dice que Peláez estuvo dispuesto a no hacer mayor ruido en los años subsiguientes por haber recibido un buen subsidio de las compañías petroleras, a las cuales le servía como guardián de los pozos petroleros. El segundo general, que representaba una fuerza militar dentro del país, era Pablo González Garza. Si bien inicialmente dice: me retiro de la actividad política y militar y me voy a Nuevo León, pronto Pablo González recuerda que en un momento dado había tenido el control de la Ciudad de México y tenía cierta fuerza. Y aparte, pues sentía que la nación le debía un trabajo que había realizado conjuntamente con esa persona que aparece ahí, y la foto fue tomada en abril de 1919, el coronel Jesús Guajardo Martínez, quien se había encargado de asesinar al general Emiliano Zapata. Guajardo se levanta en armas en Nuevo León, en una rebelión muy limitada, que pronto fue sofocada por las fuerzas del gobierno y tomado prisionero, llevado a juicio. Para suerte de Pablo González, misma que no corrió Jesús Guajardo, porque él fue detenido en una batalla en Torreón y ejecutado en juicio sumario, con lo cual se hacía un obsequio a la fracción zapatista aún vigente en México. Entonces Pablo González es llevado a juicio y, repito, para su suerte, el general encargado de la zona militar en Nuevo León era el coahuilense más ilustre del México postrevolucionario, Manuel Pérez Treviño, un militar el cual el honor era su divisa y no iba a permitir que se hicieran juicios sumarios o se cometiera alguna tropelía en contra de la persona de González Garza, con todo y lo que él hubiera hecho. Para fortuna de González Garza, se le somete a juicio y finalmente es expulsado, se va a vivir a los Estados Unidos, donde su esposa era originaria de aquel país. El tercero de los generales a quien convenció Adolfo de la Huerta fue al general Francisco Villa. Aquí lo vemos en la escena donde está con el general Eugenio Martínez, el 28 de julio de 1920 en Sabinas, Coahuila, cuando se da la rendición de Villa, rendición que no se da necesariamente de gratis. Villa demanda que se le mantenga cierto grupo de personas a su cargo, que se entregue la hacienda de Canutillo, y al final de cuentas hay quien dice que esto costó alrededor de 2 millones de pesos al gobierno mexicano. Había otro par de generales, uno menos conocido, pocas veces mencionado, que era el general Esteban Cantú Jiménez. Esteban Cantú Jiménez era el último carrancista con poder tras la muerte del presidente Carranza Garza. Cantú Jiménez era gobernador de Baja California, en donde controlaba todo lo bueno y malo que existía en la entidad. Digamos, desde producción de salmón, algodón, juicio, prostitución y lo que ustedes gusten. Este general fue el más resistente o el que mayor resistencia opuso a dejar el cargo. Inclusive de la Huerta se dio a la tarea de inventar que iba a enviar tropas a combatirlo. Al final de cuentas bastó enviar a un general, Luis Salazar, quien había sido condiscípulo de Esteban Cantú, y lo convenció fácilmente de que o se iba del país o simplemente pues iba a recibir un regalo en plomo y no necesariamente en forma de yunque o algo por el estilo.
el plomo lo iba a recibir en su estómago, cuando menos. El otro general era el sobrino de su tío, un general que se sentía que era el heredero por derecho de sangre de las glorias del presidente Porfirio Díaz Mori. A Félix Díaz Prieto se le ofreció una cantidad en metálico por la expropiación de unos terrenos que se le habían hecho. Félix Díaz consideró la cantidad muy poco y exigió más del doble, que se le dejara vivir en el país libre de cualquier pecado. Y ante eso el general Guadalupe Sánchez, que había sido encargado o comisionado para ir a arreglar su asunto, decidió treparlo a un vapor, lo mandó a La Habana, vía Nueva Orleans, y hasta años después regresaría a México. Pero esto fue en el ámbito interno. En el ámbito externo, el presidente de la Huerta sabía que la situación de pacificación en México pasaba también por el reconocimiento de los Estados Unidos. Para ello, inicialmente nombra a Fernando Iglesias Calderón que fuera a negociar la posibilidad de reconocimiento y de ser factible un tratado. Fernando Iglesias Calderón hace avances importantes, pero en septiembre de 1920 es electo senador y regresa a México. En su lugar fue nombrado Roberto Pesqueira Morales. Pesqueira Morales realiza una labor muy importante, al grado tal de que logra la propuesta de un acuerdo de comercio y amistad con los Estados Unidos. Sin embargo, Pesqueira se subió en la nube, empezó a creer que podía insultar a los petroleros y podía pelearse con medio mundo, y cuando se da la elección, la toma de posesión de Álvaro Obregón, emite una disposición diciendo que no se otorgue visa al senador Albert Bacon Fall, un senador que un año antes había encabezado, o bueno, 6 meses antes, había encabezado una comisión donde se juzga a México y había propuesto que nos convirtieran en protectorado. Indebidamente Pesqueira Morales decide ordenar a todos los cónsules de México que no le dieran visa. El único cónsul que le hace cargo es su hermano Alonso, y ambos pagan las consecuencias de tan aberrante situación. Pero todo lo anterior, como ya lo mencionaba el doctor Samerón, tenía un solo elemento alrededor del cual giraba todo. Era el petróleo y la retroactividad del artículo 27 constitucional. Y ahí los principales protagonistas eran Edward Lawrence Dogney, de la Mexican Petroleum Company, Walter C. Teagley, de Standard Oil Company, Henry Ford Sinclair, de la Sinclair Oil Company, Amos L. Beatty, de la Texas Company, posteriormente conocida como Texaco, y Joseph P. Goffrey, de la Atlantic Gulf and West Indies Company. Bueno, los 4 primeros, además de J.W. Van Dyke, representaban al grupo fuerte de petroleros, y ellos estaban quejando de que las tierras que habían adquirido lo habían hecho con toda la legalidad y no tenían por qué ahora cuestionarles su propiedad. Guthrie, por su parte, decía que estas personas no habían tenido el cuidado de revisar el historial de las tierras donde habían petroleras que habían adquirido, y que él sí lo había hecho. Él representaba una serie de empresas pequeñas, y entonces se da ese debate entre los propios petroleros estadounidenses que operaban en México. Y bueno, para aderezar el asunto, en los Estados Unidos la prensa también mostraba
divisiones. El Washington Post, que se mostraba una postura contraria al grupo gobernante de Obregón, Adolfo de la Huerta y Plutarco Elías Calles, y decía que los dos grupos estadounidenses estaban enfrascados en controlar México. Uno era el grupo de petroleros y el otro era el grupo integrado por financieros y los ferrocarrileros. Sin embargo, por su parte, The New York Times decía que era muy positivo que arribara Álvaro Obregón a la presidencia, y mientras todo esto pasaba, los negocios petroleros en México seguían generando utilidades a pesar de todas las quejas que tenían quienes los operaban. En medio de toda esta negociación o de todos estos reclamos, los Estados Unidos tenían como secretario de Estado a Biden Bridge Colby, y el Departamento de Estado, por alguna razón, había estado perdiendo presencia en la negociación con México. En eso surge un periodista y político, George Creel, quien presumía tenía una amistad muy profunda con todo el grupo sonorense, y le dijo al presidente Wilson: yo voy a México e inmediatamente voy a poder convencer al presidente de la Huerta, a Obregón, y no voy a tener ningún problema para que me firmen lo que quieran, lo que tú quieras. Total, el señor se viene a México supuestamente a realizar un reportaje para la revista Curious National Weekly, de la cual jamás vi y revisé la revista de aquella época. No hay ningún artículo que el señor haya publicado respecto a México, pero vino a México y, para su mala fortuna, el presidente electo Obregón, ya para ese momento, había viajado a El Paso, Texas, a entrevistarse con los gobernadores de Texas, Arizona y Nuevo México. Y Creel relata en su reporte al Departamento de Estado que había entrevistado a Obregón, que había entrevistado a De la Huerta, que había entrevistado a Calles y que no había ningún problema. Obviamente la postura de Creel pronto tuvo repercusiones en el Departamento de Estado y le hicieron el vacío. Y entonces apareció la institucionalidad y Creel acaba fuera de la jugada en ese asunto. Cuando Obregón toma posesión en 1920, vemos cómo la relación entre ambos países va por caminos paralelos. En ese evento no hubo representación oficial por parte del gobierno de Estados Unidos. El presidente para ese tiempo electo, Warren Gamaliel Harding, había comisionado a quien sería su secretario del Interior, Albert Bacon Fall, para que viniera a México. A ese personaje fue a quien Pesqueira ordenó que no se le entregara la visa para venir a México, cuando Harding tenía una carta que Fall habría de entregársela a Obregón. Entonces, pero eso no impidió que 500 estadounidenses, que formaban una delegación compuesta por hombres de negocios y gobernadores, viniera a México a la toma de posesión de Obregón. Obregón obviamente les dio un tratamiento especial a todos ellos, principalmente al gobernador de Texas, William Petus Hovey. Thomas Edward Campbell no vino a la toma de posesión, pero sí vino Octaviano Ambrioso Larrazolo, que era un mexicano nacido en Chihuahua, pero que había emigrado a Nuevo México y se había convertido en el gobernador de esa entidad. Para entonces, para ese momento, la relación entre Harding y Obregón se había dado mediante amigos mutuos. Aquí hay una cosa muy importante.
Obregón, una de las grandes ventajas que tenía era que Obregón conocía a los estadounidenses. ¿Y por qué los conocía? Pues recordemos que Obregón, antes de irse a la bola, era un agricultor muy próspero que cultivaba garbanzo. Inclusive inventó una máquina para la cosecha del garbanzo. ¿Y a quién le vendía Obregón su producto? A los estadounidenses. Así es que Obregón sabía cómo negociar con los estadounidenses independientemente de cualquier situación. Salvado ese periodo, empieza una serie de negociaciones que se dan de manera no oficial. Y aquí juegan un papel muy importante el encargado de negocios en los Estados Unidos en México, George Thomas Summerlin, y un diplomático que laboraba en la embajada estadounidense en México, Matthew E. Hanna. De hecho, Summerlin acaba por convertirse en interlocutor entre el presidente Harding y el presidente Obregón y los funcionarios del Departamento de Estado y los de Relaciones Exteriores en México. De hecho, a los pocos días de que Harding toma posesión de la presidencia, le envía a través de Summerlin a Obregón la propuesta de un tratado de amistad y comercio. Y a lo largo del año, especialmente durante el verano, el intercambio epistolar entre Obregón y Harding por vía de terceros, amigos mutuos, se da. Y Obregón lo que arguía cuando le proponían el tratado de amistad y comercio decía: no, yo no puedo firmar ningún tratado si antes no hay reconocimiento, porque los tratados se firman entre países que tienen relaciones diplomáticas. Y asimismo, otra vez, el tema central de todo, lo que Harding demandaba era que se respetara la no retroactividad del artículo 27 constitucional y le respetaran a sus conciudadanos o a los negocios de sus conciudadanos los derechos que tenían sobre los terrenos petroleros. Aquí también es importante mencionar algo que pocas veces nos percatamos o pocas veces se señala. México o el gobierno de México en aquella época emprende una campaña de prensa muy intensa en los Estados Unidos. Invitaba a corresponsales a México y, obviamente, mediante pagos, se publicaban una gran cantidad de noticias de México en la prensa de los Estados Unidos, especialmente en The Washington Post, The New York Times y The Chicago Daily Tribune. Entonces, la versión de Obregón de cómo estaba gobernando era conocida en los Estados Unidos, gracias a ese intercambio que se daba. Sin embargo, entre todo esto, Obregón era un hombre pragmático y sabía que que solamente tenía una carta y que si se arropaba en el lábaro patrio, le iban a llover aplausos en lo doméstico. Pero en cuanto empezara a no dar resultados, esas alabanzas se convertirían en rechazos y en protestas. Por ello, decidió jugar la carta del nacionalismo pragmático. El nacionalismo pragmático es un término que debo de confesar, lo extrapolé de un escrito que hiciera el historiador estadounidense Edward McNeill Farmer, quien publicó aquí lo conocemos, un boletín que está publicado por el Fideicomiso Plutarco Elías Calles y se llama Un nacionalismo pragmático, el gobierno callista en Sonora y el capital extranjero. ¿Y cómo interpreto yo este nacionalismo pragmático? Bueno, este es aquel en el cual los intereses de la patria están presentes, pero no se olvida ni la realidad circundante
ni en el contexto en que hay que realizar las negociaciones. Bajo esa premisa, se dieron todas ellas a lo largo de 1921. Y ya para 1922, hubo de dar, a mediados de 1922, se da lo que conocemos como el Acuerdo de la Huerta Lamont. Este acuerdo puede tener muchos cuestionamientos. Primero, se reconoce la deuda externa por 500 millones de dólares que tenía México. También se reconoce que había un adeudo por 280 millones de intereses, pero se lograba que todos los intereses atrasados fueran cancelados. Asimismo, se establecía que los pagos de intereses actuales generados entre 1923 y 1928 se empezaran a cubrir a partir del 2 de enero del 23. México entregaría al Comité Internacional de Banqueros todo lo que se generara por impuestos a la exportación de petróleo. Asimismo, las utilidades netas de los ferrocarriles y el 10% de los ingresos brutos de estos. Asimismo, se devolvería a los privados los ferrocarriles en un plazo razonable. A la par de todo esto, con todo y muchas reticencias del Comité de Banqueros, quienes pronosticaban que no tendría éxito, se emitieron bonos mexicanos. Y obviamente, cuando no hay confianza en el país, pues los inversionistas no le meten un 5 a comprar riesgos muy altos. Y los bonos finalmente fracasaron. Pero en ese mismo contexto, volvemos al tema central de todo, el petróleo. El 29 de agosto de 1922, la comisión de 5 petroleros encabezada por Doheny, Dagle, Sinclair, Beatty y Van Dyke vienen a México a negociar la no retroactividad del artículo 27 constitucional y ver en qué forma pueden seguir operando sus empresas. Por pura coincidencia, ese mismo día, la Suprema Corte de Justicia de México inicia sus deliberaciones sobre un amparo presentado por la Texas Company de México referente a la retroactividad del artículo 27 de la Constitución. Con las negociaciones en curso, el día 30, al día siguiente, los miembros de la Corte, en concordancia con la postura emitida por el ministro Adolfo Aria, unánimemente estuvieron de acuerdo que la nacionalización de los depósitos de petróleo bajo lo establecido en el artículo 27 de la Constitución no debe ser retroactiva, lo cual será aplicable a tierras legalmente adquiridas al amparo de la Ley de Minas, como se establecía previamente al 1 de mayo de 1917. Esa ley establece que el petróleo era parte del suelo en donde quiera que fuera encontrado. Ahí se solucionó momentáneamente el petróleo. Pero el grupo gobernante no se entregaba fácilmente, ni tampoco estaba impresionado por los estadounidenses. Posteriormente, en octubre, se da un evento que podríamos llamar distractor. De manera confidencial, Adolfo de la Huerta, el secretario de Hacienda, le envía a Summerlin, al encargado de negocios estadounidense en México, un documento supuestamente confidencial sobre la ley orgánica del petróleo, mismo que Summerlin lleva a discutir con Alberto José Pani Arteaga, quien era el secretario de Relaciones Exteriores de México. Aquí, antes de continuar, debo volver al acuerdo de la Huerta Lamont, y esto por algo que será muy importante después. El 30 de septiembre de 1922, en el Diario Oficial, se publica el decreto mediante el cual se aprueban todos los puntos del acuerdo de la Huerta Lamont. Esto nada más hay que tenerlo presente por eventos que suceden después.
Alberto J. Pani recibe el documento que mencionábamos anteriormente y súbitamente empiezan a generarse documentos, proyectos, todos con carácter de confidencial, de la Ley Orgánica del Petróleo que se envían a Arsómenes. Y los estaba enviando a Washington al secretario Hughes, y pronto Hughes dice: momento, señores, ¿cuál es el original? Ya no sabemos de qué se trata. Fue simplemente una táctica distractora por parte del grupo gobernante. Ante esto, Summerlee va con Pani y le dice: ¿qué está pasando? Y la respuesta que Pani emite es una respuesta envuelta en nacionalismo y dice: señores, yo no sabía nada. La primera vez que yo supe de este documento fue cuando usted me lo trajo diciéndome que se lo habían enviado. México no sabe nada de qué se trata este asunto. Así termina 1922. De aquí pasamos a lo que en mi libro llamo el acto tercero. Aquí debo hacer una mención. Originalmente mi propuesta de título al libro era Las conferencias de Bucareli en 3 actos. Y me dijeron: si presentas ese título va a sonar poco serio. Esto fue sometido a consideración de quienes lo estaban revisando: el doctor Burgoa, la doctora Galeana y el doctor Felipe Ávila. Finalmente, el doctor Ávila sugiere que el libro se llame Las conferencias de Bucareli, un acuerdo pragmático de la diplomacia mexicana. Sin embargo, la división del libro quedó en 3 actos, no el título. Y este tercer acto es obviamente, o propiamente, lo concerniente a las conferencias de Bucareli. Pero lo que no mencionamos, o lo que no se menciona nunca, es que el 19 de noviembre de 1921, Alberto J. Pani envía un comunicado al secretario Hughes, y en él le explica por qué México no podía firmar un tratado de amistad y comercio sin tener reconocimiento diplomático. Y anexo a eso, le enviaba un par de propuestas, una para una convención especial de reclamaciones y otra para una convención general de reclamaciones. La respuesta de Hughes tardó un tiempo. Llegó en agosto de 1922 y Summerlee se la lleva a Pani para que la analice. Y Pani también se toma su tiempo y no contesta sino hasta marzo de 1923. O sea, todo este periodo que se le pasaron de análisis quedó en suspenso la reanudación de relaciones. Finalmente, tras esto, se desata ya el proceso para que se reúnan los representantes de México y los Estados Unidos en lo que conocemos como los tratados de Bucareli. Aquí tenemos por parte de México, de izquierda a derecha, Fernando González Roa, Ramón Ros Valderay, y por parte de los Estados Unidos, Charles B. Warren y John Barton Payne. Cuando se inician las negociaciones entre ambos grupos, los dos llegan pertrechados de documentos. Los Estados Unidos tenían un legajo con 300 documentos. Los representantes mexicanos llevaban 100 documentos, todos ellos que contenían la forma en que se habían dado los intercambios epistolares o de puntos de vista entre México y los Estados Unidos. Los comisionados mexicanos llevaban la versión en inglés y deciden obsequiársela a los Estados Unidos, lo cual les dio a los Estados Unidos una ventaja. Sabían que era lo que le importaba a México. Para mí fue un error haber hecho eso. Pero bien, se
se inician las negociaciones y en el transcurso de esas negociaciones hay dos hechos peculiares. Uno se da casi al principio de ellas, cuando Ramón Ros, quien acostumbraba a la hora de la comida irse al casino Sonora, Sinaloa, y pues entre mariscos y carnes, pues había que ponerle algo que ayudara a hacerla, a digerirlos, y pues don Ramón Ros se le pasaron la ingesta de humos de ciertos caldos fermentados, y cuando regresa a la reunión en la tarde, estaba dormitando y de pronto escucha Panamá y se enfurece y reclama: ¿por qué comparan a México con Canadá? Los estadounidenses tratan de decir: no estamos haciendo ninguna comparación, tal vez usted entendió mal porque no domina bien el inglés. Y el señor se enfurece aún más, y para que vieran que dominaba el inglés, empieza a hacer recordatorios familiares de todo tipo en inglés, al grado tal que los representantes estadounidenses se levantaron y dijeron: se acaba la reunión, no vamos a permitir esto. Sin embargo, Juan Urquidi, que fungía como uno de los taquígrafos en la reunión, va a visitar a Roberto Pesqueira Morales y le dice: ¿sabes qué? El señor Ros acaba de hacer este desaguisado, necesitamos ir a ver a don Adolfo de la Huerta, el secretario de Hacienda, para que nos ayude a ver cómo hacemos eso. De la Huerta manda a llamar a los estadounidenses, se pone a platicar con ellos, en el Inter va con el presidente Obregón a explicarle lo que el paisano de ellos había hecho en la reunión. Ros ya había dado otra versión. En fin, finalmente de la Huerta, con sus buenos oficios, logra salvar las reuniones de Bucareli. El otro evento que sucede es que el 2 de agosto de 1923, mientras realizaba una gira por el oeste de los Estados Unidos, encontrándose en el estado de California, en San Francisco, Warren Harding sufre lo que oficialmente se llamó un infarto, en otras versiones fue un envenenamiento, simplemente esas son las dos versiones, y los Estados Unidos se quedan sin presidente en ese momento, teniéndose que nombrar como presidente sustituto al vicepresidente Calvin Coolidge, quien había sido gobernador del estado de Massachusetts, donde su fama se acrecentó el día que la policía de Boston le hizo una huelga y sin más los corrió a todos y los sustituyó con la Guardia Nacional. En ese contexto se reanudan las negociaciones. Y aquí es importante mencionar que cuando estaba revisando las minutas de la reunión, cuando estaba viendo lo que se dijo y no se dijo, lo revisé tratando de encontrar esa leyenda urbana de que alguno de los puntos que se había puesto como condicionante para firmar los convenios de reclamaciones era que México se comprometiera a no industrializarse por los siglos de los siglos. Me fui a buscar en la prensa de Estados Unidos, y cuando digo me fui a buscar en la prensa, en todos los diarios de los 50, bueno, entonces no eran 50, eran 46 estados de los Estados Unidos, y no encontré absolutamente ninguna mención. Me fui a las revistas de opinión que daban puntos de vista a favor y en contra de México, y en ninguna se menciona el tema de que las negociaciones hubiera estado comprometido la aceptación de México a no industrializarse o a cualquiera de las otras cosas que conocemos por aquí. Asimismo, busqué en los documentos de los archivos del Departamento de Estado y bueno, no había nada. Y si algo sabemos que el Departamento de Estado sabe manejar, son las filtraciones. Y en 96 años
hasta donde yo tengo entendido, hasta donde yo he visto, no ha habido ninguna filtración del Departamento de Estado diciendo aquí está este documento donde México se compromete a no industrializarse y a ser nuestro siervo por los siglos de los siglos. Sin embargo, aquí está una fotografía del presidente Obregón con los 4 representantes en las conferencias de Bucareli. Sin embargo, pues las conferencias o la firma de los convenios generó muchos disgustos, principalmente porque se aproximaba la sucesión presidencial en México. Y Adolfo de la Huerta consideraba que podría ahora sí ser presidente electo de México y podía fácilmente vencer al secretario de Gobernación, Plutarco Elías Calles. Sin embargo, Adolfo de la Huerta va con el presidente Obregón el 21 de septiembre de 1922, le dice que va a renunciar, Obregón lo convence de que no lo haga. Sin embargo, al día siguiente, el diario El Mundo publica: el señor Adolfo de la Huerta presentó anoche su renuncia. Obviamente, Obregón se puso fúrico. La explicación que da de la Huerta a esto es que cuando se fue a ver a Obregón, dejó en su casa el proyecto de carta de renuncia firmado. Martín Luis Guzmán llegó, la vio, la tomó y al día siguiente va y la publica como exclusiva, y aquí está lo que apareció en el diario. Ante esto, de la Huerta es cesado. ¿Y qué pasa? Primero, se le acusa de todos los males habidos y por haber, de haber manejado de manera poco honesta las finanzas públicas, de haber hecho el acuerdo de la Huerta-Lamont a espaldas del presidente, cuando ustedes ya vieron que hay un decreto firmado por el propio presidente Obregón en el cual suscribía todos los acuerdos que se habían tomado el 16 de junio de 1922. Y entonces de la Huerta no tenía otra opción, y escuchando las invitaciones de los miembros del Partido Nacional Cooperativista, el 19 de octubre de 1923 toma protesta como candidato presidencial. Más tarde, esto se convierte en un movimiento armado en lo que conocemos como la Revolución de la Huertista. Y el 7 de diciembre de 1923 lanza el conocido como Plan de Veracruz. En este Plan de Veracruz lo que menciona es que está en contra de los afanes reeleccionistas de Álvaro Obregón y la injerencia que éste tuvo en las elecciones de gobernador de San Luis Potosí y en Nuevo León. Pero no hay una sola línea que mencione algo relacionado con los acuerdos de Bucareli. Esto fue algo que apareció por vez primera oficialmente o en boca de Adolfo de la Huerta cuando escribe sus memorias que le son dictadas a Roberto Guzmán Huerta y son publicadas 3 años después de la muerte de Adolfo de la Huerta, donde de pronto él se convierte en el gran contestatario de los acuerdos de Bucareli, algo que, como lo mencionaba el doctor Salmerón, es rechazado por el general licenciado Adolfo Aarón Sáenz Garza en la política internacional de la Revolución Mexicana. O sea que de la Huerta se convirtió 30 y tantos años después en opositor a los acuerdos de Bucareli cuando no lo hizo en su tiempo. Y bueno, muchas veces también hemos escuchado que los convenios de Bucareli nunca fueron discutidos en el Senado mexicano, lo cual no es cierto. Ambos
documentos se llevaron ahí. Estas discusiones se dan el 19 de noviembre, empiezan el 19 de noviembre de 1923 y el 27 de diciembre de ese año se vota la convención especial de reclamaciones, mediante la cual se comprometían a resarcir las pérdidas o daños sufridos por ciudadanos americanos, así es el texto, por actos revolucionarios dentro del periodo comprendido del 20 de noviembre de 1910 al 31 de mayo de 1920. Esta convención fue aprobada con 42 sufragios a favor y 6 en contra. Sin embargo, cuando parecía que todo se iba hasta la siguiente legislatura, pues ya terminaba el periodo ordinario y la Convención General no había sido aprobada, esto era aquella de arreglar y ajustar amigablemente, leo textual, las reclamaciones de los ciudadanos de cada uno de los países en contra del otro, desde la firma el 4 de julio de 1868, lo que mencionaba casi al principio de esta intervención, de la Convención de Reclamaciones celebrada entre los dos países, sin incluir las pérdidas o daños ocasionados por los trastornos revolucionarios en México. Finalmente, el 3 de enero del 24, el presidente Obregón solicita a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que convocara un periodo extraordinario de sesiones, el cual habría de dar inicio el 14 de enero de ese año. Para entonces estaba en todo su apogeo la revolución de la Huertista. Si queremos un resumen de lo que fue la revolución de la Huertista, ahí está, simplemente muertos por unos y otros sin mayor asunto. Y la pérdida de generales muy valiosos para la causa revolucionaria. Uno de ellos era el general Rafael Buelna Tenorio, quien por cierto fue el general que tomó preso al general Lázaro Cárdenas del Río y le perdonó la vida. El otro, general valiosísimo, quien había sido gobernador del estado de Yucatán, en donde desarrolló una obra social muy importante, Salvador Alvarado Rubio, que si bien no perdió la vida en el fragor de la batalla, sí la perdió como consecuencia de su apoyo a la revolución de la Huertista y falleció, es asesinado en una emboscada en junio de 1924. Y todos sabemos de otra leyenda que hay, leyenda o hecho, la brutalidad cometida con el senador por Campeche, Francisco Fiel Jurado. Detrás de esto hay una parte que no se nos menciona. Fiel Jurado era un total opositor a que se firmara la Convención General. Sin embargo, hay un hecho que sucedió a principios de enero de 1924, cuando grupos de la Huertista asesinan al gobernador, fusilan al gobernador de Yucatán, Felipe Carrillo Puerto. Ante ello, el diputado por el Distrito Federal, un personaje no muy defendible ni muy ortodoxo en sus métodos de operación, Luis Napoleón Morones Negrete, quien era el líder de la Confederación Regional Obrero Mexicana, la CROMP, a voz en cuello en el Senado, dice que por cada uno de los suyos que hayan caído, van a pagar con su vida 5 de los de la Huertista. A los pocos días, el 23 de enero del 24, tras la reunión matutina del Senado, cuando Francisco Fiel Jurado va rumbo a su casa en camión, en aquel tiempo los senadores viajaban en camión, hoy también, ya hay algunos que bueno, el senador Francisco Fiel Jurado es asesinado por esbirros enviados por Luis Napoleón Morón. Un acto verdaderamente brutal
descalificable desde cualquier punto de vista, porque las diferencias no deben de tratarse de esa manera. Una vez que pasa todo esto, y otros senadores fueron secuestrados, permanecieron desaparecidos por días, se da un enfrentamiento sin razón, donde donde valga la redundancia, la razón se había ido de paseo y prevalecía la brutalidad en ambos lados. Finalmente, cuando se reanuda el debate en el Senado, lo que se discutía era la redacción del artículo 9 de los convenios, y al final acordaron que no se pusiera en esta convención nada que contraviniera la Constitución ni el artículo 27. Finalmente, el 1 de febrero se aprueba esta convención con 28 votos a favor y 14 en contra. El 4 de febrero, el presidente de los Estados Unidos, Calvin Coolidge, ratifica los convenios, y el presidente Obregón lo hace el 16 y el 17 de febrero de 1924. También se nos ha dicho que esto nunca fue de manera oficial. Ahí está la publicación en el diario oficial del Convenio Especial de Reclamaciones, el 23 de febrero del 24, y el 2 de abril del 24 se publica la Convención General de Reclamación. Dos documentos que ahí están. Ante todo esto podemos decir que el presidente Álvaro Obregón Salido actuó conforme a las circunstancias y, utilizando su estrecho margen de maniobra, pudo lograr que se lograra el reconocimiento diplomático a México. Sin ello, no hubiera sido posible acceder a créditos internacionales, ni mantener una relación con las compañías petroleras que eran, querámoslo o no, la principal fuente de ingresos gubernamentales vía los impuestos a las exportaciones y todo lo que ello se generaba a su alrededor. No contar con ello hubiera impedido continuar la edificación de la obra que albergaría el Estado mexicano moderno bajo el diseño realizado por el presidente Venustiano Carranza Garza, que continuó Adolfo de la Huerta Marcó al desbrozar el terreno, cuyos cimientos colocó Álvaro Obregón Salido, mismos que permitieron posteriormente soportar la construcción del edificio institucional que habría de estar a cargo del estadista Plutarco Elías Calles. En síntesis, puedo afirmar que el presidente Álvaro Obregón Salido, al signar la Convención General de Reclamaciones y la Convención Especial de Reclamaciones que conocemos como los Tratados de Bucareli, no cometió ningún acto de traición a la patria. Su firma nada tiene que ver con leyendas negras que, a fuerza de repetirse, terminaron por hacer creer lo que nunca existió. Poca mención se ha hecho de que el monto total cubierto por México con referencia a la Convención General de Reclamaciones fueron 40 millones de dólares, mismos que se terminaron de pagar en 1955, mientras que bajo la Convención Especial México solamente pagó 5.4 millones de dólares. Lo que revisé en este libro muestra cómo un gobernante debe de actuar cuando el margen de maniobra que tiene es muy limitado. Lo acordado en el contexto de las conferencias de Bucareli es un ejemplo de nacionalismo pragmático, en donde durante las negociaciones los intereses de la patria prevalecieron, pero teniendo siempre presente la realidad circundante, qué clase de país éramos y el que aspirábamos a tener. Un evento del pasado cuyas lecciones debemos de leer siempre en tiempo presente. Muchas gracias.
Gracias. Tenemos un breve espacio para las preguntas, así que hay que darles respuesta breve. Debo decir, bueno, como bien dijo el doctor Villarreal, no nos conocíamos y como también apuntó, y yo también lo dije al principio, este libro se publicó en la anterior administración del instituto, ¿sí? Cuando lo dirigía la doctora Patricia Galeana. Lo digo para decir que no tiene que ver ni con la política actual del instituto, y sin embargo debo decir que yo ratifico de manera casi textual las conclusiones que acaba de leer el doctor Villarreal. A partir de mis propias investigaciones, yo llegué a este tema estudiando los orígenes del Partido de Estado y a través de una biografía de Aaron Sainz, que estaba en el ajo porque era el subsecretario de Alberto J. Pani, y cuando de la Huerta renuncia a la Cancillería, Pani pasa a ocupar, cuando de la Huerta renuncia a la Secretaría de Hacienda, Pani pasa a ocupar la Secretaría de Hacienda y se queda como subsecretario encargado del despacho de relaciones, Aaron Sainz, y es siendo Aaron Sainz el encargado del despacho de relaciones cuando se aprueban las convenciones. Entonces yo tuve el privilegio de conocer los archivos personales de Aaron Sainz y acercarme muy de cerca al tema, y como les decía, aunque tenga yo diferencias con el texto, como tenemos siempre los historiadores, en términos generales suscribo las conclusiones que acaba de leer el doctor Villarreal, a quien ahora le haré algunas de las preguntas del público. Hay una muy interesante que ya habíamos platicado. Pregunta Jorge Domínguez. Traduzco su pregunta, bueno, no la traduzco, está muy bien planteada, pero la sintetizo de la siguiente manera. ¿Quién se inventó el asunto de los acuerdos secretos? Francamente, no sé quién lo ha inventado. Podemos partir de la postura que adopta Adolfo de la Huerta en sus memorias y que a partir de ahí lo hayan sacado. Podemos partir de las diferencias que había a la hora de la discusión sobre si era o no una venta del país, pero a ciencia cierta no puedo decir fulano, perengano fue quien dio el primer esposo, el primer banderazo de que esto había sido un acto de traición a la patria. Sí, probablemente de la Huerta, ¿no? Por cuestiones de rivalidad política. Segunda pregunta. Durante las conferencias, ¿hubo injerencia, mediación o intervención de alguna otra potencia, dados los intereses, por ejemplo, británicos en el petróleo mexicano? No, hasta donde se ve en las minutas, fue estrictamente un asunto de mexicanos y estadounidenses. Obviamente los estadounidenses estaban muy preocupados por la intervención inglesa en territorio mexicano como explotadores de petróleo. Pero en las negociaciones de Bucareli no participó nadie más, excepto los representantes mexicanos y los estadounidenses. La pregunta de Jesús Alberto Oliver Rodríguez, me tomaré yo la confianza de contestarla. Nos pregunta sobre los primeros conflictos petroleros, México, Gran Bretaña, Estados Unidos, antes de lo que cuenta el doctor Villarreal en este libro. Ahí lo remito a dos estudios clásicos que muestran cómo también los presidentes Madero y Carranza actuaron, e incluso Porfirio Díaz después de 1908 actuaron con el margen de maniobra que tenían. Y estos dos estudios son fundamentalmente La guerra secreta de Friedrich Katz y un libro que tenía otro título antes, pero que se reeditó corregido con el de Los orígenes del nacionalismo petrolero mexicano, de Lorenzo Meyer, que originalmente era su tesis doctoral y luego corrigió recién. Entonces, estas preguntas sobre las primeras guerras petroleras, en las que también se muestra el nacionalismo de Madero y de Carranza y la centralidad del petróleo en nuestras relaciones con las grandes potencias, en esos dos libros. ¿No? Nos preguntan si el general Reyes, si no hubiera muerto el general Reyes, la historia hubiera sido distinta. Es una contrafactualidad que nunca se me había ocurrido.
pero no creo que hubiera sido muy distinta de cualquier manera. Y esta no me la sé. ¿Cuál era el peso del PIB en la deuda pública en México en 1923? Nos las llevamos de tarea. Nos llevamos de tarea esta pregunta del peso de la deuda pública en el PIB en el momento de esta firma. Finalmente, Tomás Hernández hace una reflexión sobre la política exterior mexicana y yo creo que en efecto desde Félix Pallavicini, secretario de Relaciones de Carranza, bueno, desde Cándido Aguilar, primero, el primer secretario de Relaciones, hasta Santiago Roel, hubo una línea similar fundada en lo que llamamos la doctrina Carranza, que en efecto fue abandonada. Fue paulatinamente abandonada en los años 80, pero abiertamente abandonada a partir del año 2000, cuando toma posesión de la Secretaría de Relaciones Exteriores Jorge Castañeda. Quería yo terminar, tenemos con una reflexión sobre los hechos. Yo dije en mi exposición inicial que por los hechos y por los resultados es absurda la existencia de los tratados de Bucareli, tal como nos lo pintan de estos mitos, y sin embargo los creemos. ¿Por qué los creemos? Porque muchos mexicanos creemos, nos enseñaron, que México es un país extraordinariamente rico en recursos naturales y que deberíamos ser una potencia mundial y que no lo somos. Cito un ensayo magistral de don Daniel Cosío Villegas, para mí quizá el intelectual más polifacético y destacado del siglo XX mexicano, en el que dice, ¿por qué los mexicanos creemos que debiendo ser potencia, incluso superpotencia, no lo somos? Dice, porque los mexicanos nos respondemos, dice uno, por el cura, el otro dice por el militar, este por el indio, aquel por el extranjero, por la democracia, dice uno, por la dictadura, dice otro, por la ciencia, por la ignorancia, por castigo de Dios, por el ejidatario, por los sindicatos, o por los tratados de Bucareli. ¿Sí? Ese es un certerísimo ensayo de don Daniel Cosío Villegas, publicado en 1940. La idea de la legendaria riqueza de México está basada en la idea de la riqueza de la plata del siglo XVIII, ¿sí? Que también sustenta la idea de que, suscrita por Lucas Alamán, por Vasconcelos, de que la rebelión encabezada por Hidalgo sepultó la riqueza mexicana. No, esa riqueza en plata desaparece cuando cambia drásticamente la economía mundial, cuando cesa la economía de la plata y empieza la era industrial, y la plata pierde casi 10 veces su valor. ¿Sí? Y nuestro único producto de exportación, o casi único, en 1990, lo que hoy es México, exportaba 95% plata y 5% cochinilla, grana, chocolate y alguna otra cosa. O sea, la economía de la Nueva España se hunde porque desaparece la economía fundada en la plata. ¿Sí? Y desaparece por la revolución industrial. Y hay 4 hechos que voy a leer muy rápidamente. Primer hecho: en el siglo XIX México carecía de los elementos mínimos indispensables para industrializarse, es decir, para entrar en la ruta del desarrollo capitalista de la época. Segundo hecho: la primera industrialización de 1885 a 1910 siguió los modelos internacionales del periodo imperialista, de los que resultó una industria extractiva y exportadora enormemente dependiente y altamente concentrada, es decir, oligopólica. Toda la gran industria mexicana pertenecía a 8 o 10 compañías de capital extranjero. ¿Sí? Pero así pasó en todos los países parecidos a México, los llamados países periféricos. Brasil, Argentina, Colombia, Bulgaria, Rumania, no es distinto. ¿Sí? Es el margen de maniobra que tiene Porfirio Díaz. Tercer hecho: el segundo gran salto industrial de 1935 a 50 se dio tras una previa y prolongada preparación económica, institucional y de infraestructura, y lanzó a México una ruta de crecimiento sin duda desigual y contradictoria, pero acorde con la época y resultado en términos generales de decisiones económicas y de política económica acertadas.
Cuarto y último hecho, los estudios comparativos muestran que el crecimiento y las políticas económicas, industriales y tecnológicas de México son similares a los de los países llamados periféricos del periodo imperialista, como los de Europa Oriental o los mayores países de América Latina, y las formas de industrialización de 1895-1910 son muy similares a las de esos países, y los ritmos del crecimiento mexicano de 1935 a 50 son claramente superiores a las de todos esos países, con la posible excepción de Venezuela durante el boom petrolero de Venezuela. ¿Sí? Si a México se le prohibió industrializarse, ¿por qué se industrializó a ritmos más acelerados que los de países similares a México? ¿Sí? No hay pues absolutamente ningún indicio de que nuestros gobiernos entre 1923 y 82 hayan guiado sus políticas económicas obedeciendo misteriosas prohibiciones secretas. ¿Que hubo decisiones económicas equivocadas? Por supuesto, pero esa es otra historia. Hay otro factor. ¿Por qué México no tiene industria armamentística? Por fortuna, porque no nos hace ninguna pinche falta. Perdón, yo me había abstenido, pero me gana el temperamento. ¿Sí? A ver, hay también un apretado resumen de lecciones que aprendió el gobierno y el mando militar norteamericano de sus fracasados intentos militares en 1914 y en 1916. 1914 la ocupación de Veracruz, 1916 la llamada expedición punitiva, y de sus actos de provocación bélica que estuvieron así de terminar en guerra en 1919 y en 1926-27. De esos eventos, Estados Unidos aprendió, el mando militar norteamericano aprendió 4 cosas. ¿Sí? 5 cosas. Primera, no habría en México ni un solo sector social que respaldara una invasión y que se volviera públicamente aliado de una invasión. No contaría con ningún aliado interno. Segundo, que pequeñas fuerzas regulares o irregulares mexicanas podían hacer mucho daño a los estados fronterizos estadounidenses y que la abundante población mexicana en Estados Unidos era incontrolable si decidían grupos clandestinos lanzarse a realizar boicots o sabotajes. Tercero, que los recursos en hombres y dinero solamente para ocupar la Ciudad de México eran mayores que los resultados económicos obtenidos de una invasión. Máxime, hay que apuntar 2 cosas. En 1914, el comandante militar constitucionalista de la Huasteca, general Cándido Aguilar Vargas, advirtió a los norteamericanos que si ocupaban Tampico, todas las instalaciones petroleras de propiedad norteamericana iban a ser destruidas. Casualmente, cuando entra la expedición punitiva a México, Cándido Aguilar Vargas es asignado secretario de Relaciones Exteriores. Hay una clara advertencia. Y en 1926, cuando la guerra entre México y Estados Unidos está así, el presidente de la República le manda un telegrama, una orden directa al comandante militar de la Huasteca, ¿sí?, en la que le ordena tomar las disposiciones para que en el momento mismo en el que se declare el estado de guerra entre México y Estados Unidos, sean destruidos las instalaciones petroleras norteamericanas. Es decir, encima, si lo que querían era eso, lo iban a perder. ¿Quién es el comandante militar de la Huasteca que contesta de enterado y toma las disposiciones pertinentes? El general de división Lázaro Cárdenas del Río, que llevaba como jefe de Estado Mayor a quien redactó el decreto de expropiación de los bienes de las compañías, leído por el presidente, promulgado por el presidente el 18 de marzo de 1938. Cuarto hecho, que las fuerzas irregulares y la resistencia guerrillera mexicana serían irreductibles, como lo habían sido en la expedición francesa o como lo habían sido frente a la punitiva. Quinto, que ningún gobierno mexicano querría una guerra contra los Estados Unidos, pero que la asumirían en caso de necesidad. En algún momento, los mandos políticos militares estadounidenses llegaron a esta conclusión y llegaron a la conclusión de que no era viable ni buen negocio la guerra contra México, que los daños y las pérdidas serían mayores que cualquier ganancia que pudieran obtener,
y lo hacen saber al gobierno mexicano. Y en 1967, por decreto presidencial, la Secretaría de Guerra y Marina se transforma en Secretaría de la Defensa Nacional y entre muchas otras cosas se toma la decisión de no adquirir armamento ofensivo porque no lo necesitamos, ¿sí? ¿Contra quién podemos hacer una guerra? Si es contra Estados Unidos, solo de manera irregular, no podemos entrar en una carrera armamentística, y contra ningún otro país vamos a estar en guerra, ¿sí? O lo estaremos como parte de una alianza internacional como ocurrió en 1942-45. Entonces, con eso termino la exposición de porque los hechos y los resultados demuestran que tal cosa no existe, salvo que creamos que en efecto podríamos ser potencia, cosa que ninguna de los hechos y los datos geográficos, económicos y de recursos y población de México podrían apuntalar. Entonces, por lo tanto, como decía yo hace rato, suscribo casi palabra por palabra las conclusiones que leyó el doctor Villarreal. Nos agradecemos y le pediré al maestro David Guerrero que lea como acostumbra lo que sigue en el instituto, ¿no? Muchas gracias. David, por favor. Bien, muchas gracias. Es solo un breve recordatorio sobre nuestras próximas actividades del INER, por si tienen interés en conocer más ciertos capítulos de la historia mexicana. Como todos ustedes saben, y los que no han asistido, les hacemos la cordial invitación. Tenemos un curso sobre movimientos políticos y sociales de México en el siglo XX. Nos encontramos en el módulo 2. El día de mañana tendremos la 6ª sesión de este curso. Estará presente la especialista muy reconocida Marta Lamas, quien va a referirse sobre feminismo y liberación sexual a partir de los años 60. Un cambio que fue sumamente trascendental. Piensen ustedes entre las faldas, las minifaldas y los pantalones usados por las mujeres, la revolución que representó el uso de anticonceptivos. Es un verdadero cambio en nuestra forma de vida. No es una revolución, no es una conspiración, pero sí son hábitos que nos definieron y además hábitos que se volvieron muy importantes. Sabrán ustedes que en la segunda mitad del siglo XX hubo una explosión demográfica y en parte se debe a esta forma diferente de asumir la sexualidad y las formas de relacionarse entre hombres y mujeres en principio, y bueno, sabemos que hay una pluralidad de combinaciones en lo posterior. También, por otra parte, recuerden ustedes que el viernes 2 de agosto, este viernes que viene, en Cineteca Nacional, en Sala 7, vamos a proyectar el documental Los Eternos Indocumentados, a propósito de la situación que están viviendo cientos de miles de migrantes, no solamente centroamericanos, sino también africanos, asiáticos, en la frontera México-Estados Unidos. Se presentará este documental que fue realizado por Jennifer Cárcamo, doctorante en Historia por la Universidad de California en Los Ángeles. La entrada es completamente gratuita, inicia la actividad a las 4 de la tarde, concluirá a las 6, veremos el documental y también tendremos el comentario de la realizadora, del especialista. Están invitados cordialmente a nuestras actividades, sigan a nuestro instituto, tenemos cartelera, página de internet, programas de radio, síganos en redes sociales, siempre habrá algo de interés para conocer la historia de México. Acérquense a nuestro instituto. Muchas gracias por su atención. Gobierno de México.